buenas tardes, querida audiencia del programa Bolivia Educa TV. Hoy hablaremos sobre los conservadores de la Era de la Plata de 1880 a 1900. Aquí presente con los invitados asignados. Mi nombre es Daisy Dayana Soto Armijo. Mi nombre es Caterina Vargas Flores. Mi nombre es Sheila Ninel Muñoz Delgado. Y empezamos auspiciados por Restaurante Montserrat. En esta ocasión les hablaré sobre los conservadores de la Era de Plata de 1880 a 1900. Durante los años de 1880 se recibe una historia de los peldaños de la vida de nuestra Bolivia. En este periodo se muestra el inicio de dos partidos revolucionarios, conservadores y liberales, los cuales juegan un papel muy importante en la historia de Bolivia, llevándola a un inicio la modernización. Cabe mencionar a la revolución agraria. Esta impone una lucha por el poder sobre el derecho de la defensa de su palabra y su territorio. Dicha lucha sería por el Palacio de Gobierno. La Plata tiene un auge en nuestro territorio ante los hechos más representativos para la población boliviana e inmensa en la tecnología. Fue el servicio eléctrico durante el siglo XIX por la empresa Huanchaca de Bolivia, la que instaló el primer servicio eléctrico ubicado en el departamento de Potosí. La educación en este periodo no fue tomada en cuenta como un pilar fundamental por las deficiencias económicas que atravesó el país después de la Guerra del Pacífico, pero se defendió el derecho de la educación para todos. Presidentes del periodo. Según López y Barriga 2010, el Partido Conservador fue uno de los dos principales partidos políticos de Bolivia durante fines del siglo XIX. Narciso Campero Leyes, de 1880 a 1844, el 11 de enero de 1880, creada la Universidad de Santa Cruz de la Sierra, en 1898 se llamó Santo Tomás de Aquino y desde 1911 adoptó el nombre de uno de los literatos cruceños más importantes, Gabriel René Moreno. En 1884 se llevaron a cabo en Sucre las elecciones que marcarían el comienzo de una nueva era del proceso electoral boliviano. Se proclamó el presidente de la República a Gregorio Pacheco, y a esto Mesa afirma que en 1180 inauguró la Universidad de Santa Cruz con el nombre Santo Tomás de Aquino y dictó una nueva ley de la misma. Gregorio Pacheco Leyes, de 1884 a 1888. En la presidencia de Pacheco es notable mencionar que fue precursor para la modernización, ya que fue vital implementar el desarrollo social a Bolivia, reinstalar electricidad al país. Afirma Mesa que un aspecto de la máxima importancia para la progresiva modernización del país fue instalación de servicios de luz en Bolivia. Este adelanto sería fundamental para la industria, particularmente la minería, a tal punto que fue Compañía Huanchaca de Bolivia la que instaló el primer servicio eléctrico del país en ese centro minero ubicado en el departamento de Potosí. El 1 de octubre de 1887, Herbert Gisplin, Aniceto Arce Ruiz, de 1888 a 1892. Durante la presidencia de Aniceto Ruiz Arce, en su gestión como presidente creó el ferrocarril, lo cual fue un gran avance para Bolivia para la modernización durante el siglo XX. El primer ferrocarril boliviano se inauguró en 1892. Arce y tren son prácticamente un sinónimo. La llegada de los rieles a territorio boliviano se considera la verdadera obra gobernativa de Arce, en el que por ello le pasó realmente a la historia. El ferrocarril fue sin duda uno de los aportes tecnológicos más importantes del siglo XIX a civilización y marcó el salto revolucionario de transporte y las comunicaciones, vigente hasta el alto desarrollo logrando por el automóvil en las décadas del siglo. Mariano Baptista Caserta, en 1892 y 1896. En su presidencia impuso el servicio militar como algo muy importante para Bolivia, para crear un ejército helicista. Dictó la ley
Estatuto de Educación Pública. 12 de octubre de 1892, la Ley de Servicio Militar Obligatorio. 9 de junio de 1895, firmó tratados con Chile, Paraguay, Argentina, Brasil. Fundó las universidades de Oruro y Potosí en 1892. Bautista estableció el servicio militar obligatorio, pero excluyó expresamente de esta obligación a los indios. La idea de un ejército elitista es muy clara. Herbert Green, 2017. Severo Fernández Caballero, en 1896 a 1899. En su gobierno las obras públicas marcaron su administración y uno de esos hechos importantes fue la obra de conclusión de Palacio de Gobierno. Mesa declara que el marco del desarrollo de las obras públicas significativas en la capital, cuyo avance ornamental de infraestructura fue en los gobiernos conservadores. Esta la conclusión del Palacio de Gobierno, que irónicamente se puso en funcionamiento con la sede de gobierno, pasó a La Paz, de modo que nunca fue usado por el presidente alguno. Voy a explicar sobre la situación política. Al analizar la situación política del periodo conservador, podemos destacar que Bolivia enfrentaba transiciones políticas como ser la inestabilidad de los gobiernos, que demostraba que la política boliviana estaba en un proceso de construcción, dando lugar de este modo a los nuevos partidos políticos, como ser el Partido Conservador y el Partido Liberal. A partir de esta convención de 1880, nacen los partidos políticos conservadores y liberales. En esta misma lógica, en relación al mar, nacen los guerristas a favor de la recuperación de las armas y los pacifistas que promulgaban un borrón y cuenta nueva con Chile. Además de esta política, estaba rigiéndose bajo la constitucionalidad, siendo así los presidentes de este periodo electos bajo la Constitución. La elección de 1884 marca el comienzo de una nueva era del proceso electoral boliviano, después de los antecedentes irregulares y turbulentos que pasan por las elecciones de una asamblea, congreso o convención de la naciente república. Siendo de esta manera, esta sucesión comentó al país con presidentes electos constitucionalmente. Uno de los levantamientos campesinos más reconocidos fue el de las rebeliones indígenas. Siguiendo con la explicación, les voy a hablar un poco sobre la situación económica. Una estructura social y productiva que permite entender la importancia clave de la cuestión agraria y minería en La Plata empezó a caer de una manera drástica, siendo así una serie de crisis económicas. En este periodo económico, los conservadurismos encontramos a los patriarcas de Plata, a José Avelino Aramayo, Gregorio Pacheco y Aniceto Arce, consolidando de esta manera empresas que ayudaron a la economía de Bolivia en ese entonces. Uno de los momentos más importantes de la economía boliviana fue uno de los patriarcas de La Plata y representantes de aquel entonces. Arce trajo a la creación de los bancos en la extensión de Bolivia, en la economía internacional, relacionada a las riquezas naturales y reforzadas por el auge arquénico, trajo consigo la creación de los bancos que pudiesen ser la palanca financiera a la capital internacional y local, siendo de esta manera que muchos otros bancos más establecieron en diferentes puntos del país, buscando proteger el sistema económico del país, así como reforzar su economía después de las bajas de este periodo. Siguiendo, explicaremos un poco más sobre la situación social. El 4 de abril de 1884 se firmó el Pacto de la Tregua en Valparaíso, Bolivia y Chile. Acordaron una tregua indefinida que determinaba el estado de guerra con Chile. Podemos decir que en ese entonces la guerra por el Pacífico fue muy duro, tanto que perdimos nuestra soberanía al mar.
pero se negó a un acuerdo, el cual fue firmar un pacto de tregua por determinar la guerra con Chile. Otro hecho social de mucha importancia fue la fundación del Psiquiátrico Nacional, mismo que fundó don Gregorio Pacheco bajo su gobierno, mismo que duró desde los años 1884 y 1888. Arce, durante su gobierno, vivió permanentemente situación de emergencia, los cuales en sus distintas situaciones sociales comprobaron que la estabilidad del país se vería mantenida de una política represiva. Bajo el gobierno de Gregorio Pacheco y Arce llegó la modernidad a Bolivia. Comenzó con la llegada de la electricidad a la ciudad de La Paz, como también luego se vino la llegada del telégrafo y el teléfono, que hizo que sirvieran de apoyo en los aspectos sociales para la comunicación. Sin duda alguna, la llegada del ferrocarril fue uno de los aportes tecnológicos más importantes en esa fecha. En esta ocasión hablaremos sobre la situación de la educación. La educación en Bolivia atravesó una diferencia por parte de los gobiernos. No se les daba el apoyo correspondiente debido a la crisis que atravesaba el país en el ámbito económico. Según Mesa, en su libro nos menciona que no todos los hombres vamos a ser doctores y la civilización exige toda clase de manualidades, artesanías, habilidades e industrias. La educación debe formar ciudadanos. Para todo esto debe haber una equivale a que la educación debe ser diversificada. Sin embargo, podemos descartar que en esta época la educación no era solo para aquellos que eran de buena familia, sino era para todos y se utilizaba diferentes medios para motivar a los estudiantes de forma que tengan un favorable aprendizaje. Según Acuña, en su texto nos menciona que en la educación hubo hechos importantes. También hubo políticas a favor de la educación. Se promulgó un estatus en 1892 en el cual se afirma que los niños de 14 años no deben trabajar, además de multas a los padres de familia cuyos hijos se dedicasen a la vagancia. Así como también hubo una crisis en la educación, es decir, no existía dinero para la educación, esto como consecuencia de la Guerra del Pacífico, que se dio entre Bolivia y Chile. Podemos ver que durante esta época se prohibía que los niños trabajasen y que se dediquen al estudio, ya que ellos tenían los mismos derechos que cualquier otro niño. Así también, durante la educación hubo un déficit de dinero, lo cual afectó mucho durante esta época. Por otra parte, Suárez, de 1986, nos argumenta que entre los presidentes de Bolivia, el general Manuel Isidoro Belzu comprendió el rol de la mujer y fundó escuelas especiales para la educación de la mujer. En esta época, el general Manuel Isidoro Belzu es quien se preocupó por la educación de la mujer, quien quiso que la mujer tenga una buena educación y que no sea solo el hombre quien tenga el privilegio de estudiar, y construyó escuelas para mujeres. Bueno, hoy hablaremos sobre los pensadores del periodo. Gabriel René Moreno, Luis Fernando Acuña. Gabriel René Moreno, de 1836 a 1808. Acuña, de 2020, menciona que este pensador es historiador, crítico, literario, educador. Nació en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y estudió en la escuela secundaria en el Colegio Nacional Junín. Se critica su actitud racista. De la misma manera, Felius, de 1869, nos indica lo siguiente. Los primeros ensayos literarios de René Moreno corresponden a la vez a este periodo de su vida estudiantil. Son del año 1858 y en la Revista del Pacífico, editada en Valparaíso desde el año 1860. Dio a conocer en diversos estudios críticos la poesía boliviana. Analizó la obra
de María Josefa Mujía, de la Daniel Calvo, Manuel José Tobar y Ricardo Bustamante. A partir del renombre alcanzado en los diferentes campos humanísticos citados en los parágrafos anteriores, el joven Gabriel René Moreno se dio a conocer como escritor merced a los agudos artículos de la crítica literaria, que a partir de 1585, con tan solo 22 años de edad, comenzó a publicar diferentes revistas culturales de Chile, especializando en el análisis de la obra de los poetas románticos. Modesto Omiste Tinajero. Modesto Omiste Tinajero nació en la ciudad de Potosí el 6 de junio de 1840. Joven, a los 15 años egresó del Colegio Nacional Pichincha con recomendaciones en el arte literario. A los 20 años se graduó de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca de abogado. Poco después regresó a su ciudad natal de Potosí y comenzó a enseñar ciencias naturales en el Colegio Pichincha. Al respecto, Acuña, su libro más importante es Crónicas Potosinas de la Casa de la Moneda. Desde muy temprana edad se había preocupado por el sistema educativo, defendiendo el desarrollo de la enseñanza primaria, pública y gratuita. Como concejal, creó la primera escuela pública del país, una para niños y otra para niñas. También se movió en la política, fue embajador en Estados Unidos y fundó el Partido Liberal. Como periodista y escritor, fundó el periódico El Tiempo el 1 de enero de 1885, que imprimió con una prensa que había traído de Filadelfia, Pensilvania. Escribió varios libros incluyendo Historia de Bolivia y Caracas, cuna del Libertador, entre otros. Bueno, a todo esto se podría decir una conclusión. De esta manera se puede rescatar durante este periodo de los conservadores. Los que ocuparon el gobierno fueron 5 presidentes, de los cuales se vio un aporte muy importante para el desarrollo tecnológico de nuestro país durante el siglo XVI. A pesar de los problemas que llegó a presentar como su problemática en la economía, los bajos o crisis que llegó a tener nuestro país, la modernización fue quizás el surgir de la nueva Bolivia, con una vista al crecimiento, o quizás viéndolo de otro punto de vista, pudo ser la destrucción de las minas, ya que actualmente Bolivia se encuentra en un punto bajo y medio debido al mal manejo de su economía, así como también a la falta de gobernadores que, por así decirlo, sea contribuyente al país y no que destruyan. Otro aspecto muy importante es la poca importancia que llegó a tener en la educación por la crisis que llegó a presentar, de tal modo que no tuvo un auge, pero fue una educación para todos. Bueno, gracias a la querida audiencia por haber elegido el programa Bolivia Educación TV, y un gran saludo al licenciado Acuña. Muchas gracias.